¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que sucede debajo de nuestros pies? Así es, el suelo es un lugar que no es aburrido para nada, ni tampoco vale la pena desdeñar lo que sucede ahí, porque en el suelo se libran grandes batallas entre diferentes microorganismos que permiten que la evolución de las plantas, de las frutas, de las verduras tenga lugar, que le dan todos los nutrientes a nuestros alimentos para que puedan llegar hasta nuestra mesa. Hoy vamos a hacer un viaje debajo de nuestros pies hacia ese elemento que pocas veces llama nuestra atención, pero que en realidad tiene que ver muchísimo con nuestra salud, con nuestro bienestar y por supuesto también con que los ecosistemas del planeta se conserven en un estado óptimo para que podamos seguir viviendo en él y para que todos los animales y las plantas que habitan el planeta Tierra tengan salud y tengan lo que necesitan. Todo eso se encuentra en un lugar que no te imaginabas, en el suelo. Bienvenidas y bienvenidos, habitantes del futuro. Me da mucho gusto que estén con nosotros hoy, porque ya saben que en este podcast nos dedicamos a hablar, a analizar, a conocer, a cuestionar sobre la ciencia y la tecnología que estamos generando actualmente, que estamos descubriendo, que estamos inventando, pero que podría tener el potencial de cambiar nuestro futuro de manera radical. Hoy vamos a fijarnos en algo que pues normalmente no ocupa nuestra atención, a menos que haya pues una situación muy importante con el suelo. ¿Ustedes normalmente piensan en el suelo que está debajo de sus pies? Pues déjenme contarles que existe todo un ecosistema de diferentes microorganismos que habitan el suelo debajo de nuestros pies. Estos microorganismos del suelo son los héroes invisibles de nuestro planeta. Desempeñan un papel vital en el ciclo de los nutrientes, la descomposición de la materia orgánica, es decir, para poder asimilar la basura y los desechos que se generan, y también el mantenimiento de la salud del suelo, que finalmente se traduce en salud de nuestros cuerpos y también de la de todos los seres vivientes que habitan el planeta Tierra. Hay miles de millones de microorganismos en cada gramo de suelo. Vienen en todas formas y tamaños y realizan una amplia variedad de funciones. Algunos de los microorganismos del suelo más importantes son, por ejemplo, las bacterias y los hongos. Ambos muy importantes, por ejemplo, en la descomposición de los materiales orgánicos. ¿Alguna vez han visto cómo cuando en el bosque o en algún lugar donde haya fauna y flora natural, muere un animal y se va descomponiendo? Hay unos timelapses geniales en las redes donde podemos ver cómo se va reintegrando la materia orgánica del cuerpo de cualquier ser vivo al suelo, y en esta descomposición intervienen muchísimos organismos, bacterias, hongos. Todo eso sucede en el suelo para poder reabsorber esta vida e integrarla a nuevos ciclos. Las actividades de los microorganismos del suelo tienen muchísimo impacto en el medio ambiente. Ayudan a mantener el suelo saludable, fértil, para que puedan crecer no solamente los árboles de los bosques, sino también todas las plantas que nos comemos, como las frutas y las verduras, y desempeñan un papel muy importante en el ciclo de los nutrientes. Los microorganismos del suelo también ayudan a suprimir enfermedades y plagas de las plantas, y por supuesto podrían también ser potenciales ayudas en las enfermedades de los animales y los seres humanos. En los últimos años ha habido un creciente interés en el uso de estos microorganismos del suelo para mejorar los rendimientos de cultivos. Y esto se debe a que pueden ayudar a aumentar la disponibilidad de nutrientes para las plantas, suprimir las enfermedades de las plantas y mejorar la estructura y función
en general del suelo para que puedan seguir existiendo estos procesos. Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que la degradación del suelo es una amenaza muy importante para la seguridad alimentaria mundial. Esto quiere decir que si no cuidamos la calidad del suelo y a todos estos microorganismos que viven en el suelo, podríamos poner en peligro la alimentación de toda la humanidad. El informe encontró que los microorganismos del suelo son particularmente vulnerables a la degradación y que su pérdida podría tener un impacto muy significativo en la cantidad de los cultivos que se generan. Si pasamos por alto la importancia de los microorganismos del suelo, podríamos dañar la salud no solamente de los ecosistemas, sino nuestra propia salud. Es por eso que hoy hablaremos de este fascinante tema en Habitantes del Futuro, con un invitado que nos ayudará a comprender no solamente la importancia del suelo, sino también cómo podemos generar soluciones alternativas a, por ejemplo, los fertilizantes químicos que se utilizan en la actualidad o los pesticidas. Acompáñenme, esto es Habitantes del Futuro. Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast lo puedes escuchar. Así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler. Queridas y queridos habitantes del futuro, hoy para hacer este descubrimiento del mundo que se esconde bajo nuestros pies, nos vamos a conectar con el doctor Gustavo Yáñez Ocampo, quien es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y tiene maestría y doctorado en biotecnología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él es biólogo de formación, biotecnólogo por el posgrado, pero microbiólogo por convicción. Es decir, que analiza la biología microscópica. Tiene experiencia en biodegradación de plaguicidas organofosforados, digestión anaerobia de residuos orgánicos, compostaje de residuos orgánicos, microbiota de suelos contaminados, aislamiento de microorganismos de interés biológico y biotecnológico y productores de biosulfactantes. Actualmente estudia bacterias desolubilizadoras de fosfatos y de suelos en el Estado de México. Queridas y queridos habitantes del futuro, hoy los bits y los bytes nos permiten enlazarnos desde Glendale, California, hasta la ciudad de Toluca, en el Estado de México, por supuesto, allá en México, con el doctor Gustavo Yáñez, quien nos va a ayudar a entender esto. Doctor, bienvenido a Habitantes del Futuro, primero que nada, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ana Cristina, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues encantado de estar por acá en este podcast que está creciendo cada vez más. Muchas gracias. Ayúdenos a entender entonces esto, ¿cómo que la solución a algunos de nuestros problemas podría estar debajo de nuestros pies, donde menos lo estamos esperando? Así es, mira, todos los días estamos teniendo contacto con este ambiente que es el suelo. Pareciera que es subestimado hasta cierto punto este ambiente, a diferencia del agua, que es bien evidente, bien conspicuo cuando vemos un cuerpo de agua contaminado, pues lo vemos nada más por el cambio de color, la presencia de materia flotante o un olor desagradable, pues ya decimos que este cuerpo de agua está contaminado. Pero en el caso del suelo, ¿cómo podríamos decir que está erosionado, que está impactado, que tiene algún problema de fertilidad, que hay la presencia incluso de contaminantes tóxicos en el suelo? Difícilmente. Todos los días caminamos sobre este ambiente, lo vemos en nuestros trayectos hacia nuestro trabajo, cuando vamos de vacaciones en las autopistas, vemos estas franjas de suelo por donde pasa el camino, por donde pasa la carretera.
y pues pareciera un ambiente inerte, un ambiente dinámico. Si tú me preguntas a mí lo que es el suelo, para empezar por ahí, yo cuando veo al suelo lo miro desde otra perspectiva, desde una perspectiva biológica. Yo veo un intercambio de electrones, yo veo procesos de oxidación y de reducción, yo veo intercambio de materia y energía, yo veo una dinámica tremenda en términos del carbono y el nitrógeno y el fósforo ahí intercambiándose, ¿no? La presencia de estos microorganismos. Entonces, para mí el suelo es un ambiente muy rico en términos de sus múltiples interacciones microbianas que se dan, que se llevan a cabo ahí. Es un ecosistema mega diverso, yo podría decir, es un recurso natural también considerado no renovable por el tiempo que lleva a regenerar suelo nuevo requeriría miles de años. El suelo con el que convivimos en el mundo es producto de la temperización de la roca madre de hace miles de años. Entonces, por esa razón se considera un recurso natural no renovable. Es un hábitat para múltiples organismos. ¿Qué tanto podemos encontrar en el suelo? ¿Qué clase de organismos? ¿Cómo es que interactúan? Digo, obviamente brevemente, porque me imagino, como bien lo dice, es todo un universo, pero para que lo podamos entender nosotros que normalmente tenemos una interacción muy básica con el suelo, que finalmente solamente es pisarlo, y si acaso algunas personas que saben cultivar pues tienen un poco más de relación. Pero ¿qué podemos encontrar ahí en el suelo? Híjole, muchísimo. En principio, yo soy biólogo de formación, pero microbiólogo por vocación y por convicción a lo largo de todos estos años. Y siempre he trabajado el suelo desde una perspectiva microbiológica. Y en ese sentido, los microorganismos en el suelo son, como su nombre lo indica, organismos microscópicos, es decir, que miden entre la millonésima parte de un metro, o sea, solamente los podríamos ver con ayuda del microscopio o bien aislándolos en el laboratorio con un medio de cultivo y verlos crecer. En el suelo como tal, en un ambiente edáfico, pues llegamos al suelo, llegamos a ese ambiente, a un bosque, a un desierto, a una selva, y lo que vemos es consecuencia de la actividad microbiana de todos estos seres. Entonces, podemos esperar en el suelo la fijación del carbono, por ejemplo, o la fijación del nitrógeno, un nitrógeno que está en la atmósfera en forma gaseosa y que se fija con ayuda de las bacterias principalmente, y, que fijan el nitrógeno con una de las enzimas más abundantes del planeta, que es la nitrogenasa. Y también está uno de los temas de los cuales yo me he dedicado a trabajar mucho aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, que es el fósforo. El fósforo pareciera que pues, es un elemento no tan importante como el carbono y el nitrógeno, pero quisiera aclarar al público que el fósforo es un macroelemento, es decir, que en los sistemas biológicos, aunque se necesita casi alrededor del 3% del fósforo en la biomasa de cualquier ser vivo, a pesar de ese pequeño 3%, sus funciones son vitales en procesos metabólicos. Entonces, el suelo tiene esa cantidad de microorganismos y comentar, abrir un poquito ese paréntesis, porque comentar que en el suelo se llevan a cabo, como dijimos, múltiples interacciones. Es decir, como si estuvieras viendo una película de estas batallas medievales, en donde hay ejércitos que luchan por recursos, luchan por territorios, por espacio, luchan por un ambiente. Pues en el suelo es exactamente lo mismo.
Tú comentabas hace un ratito cómo es esa interacción. Pues es una interacción bien específica para que una bacteria pueda colonizar a una planta, pues tiene que haber una interacción química, una comunicación química muy específica. Es decir, la planta emite un compuesto químico muy específico que solo la bacteria que pueda reconocer esa cartita o ese mensaje químico lo va a reconocer y le va a responder. La bacteria le va a responder mediante otro mensaje químico para que la planta lo pueda incorporar. Entonces, estamos hablando de una interacción planta-microorganismo benéfica. Sin embargo, también pues están el otro lado de los ejércitos, ¿no? Regresando a esta analogía de esta batalla, ¿no? Hay los antagonistas de la película, vamos a llamarlo así. De hecho, así se llaman microorganismos antagónicos o microorganismos patógenos que van a afectar a las plantas, por supuesto, y que van a tratar de invadir y van a tratar de engañar a la planta para que los dejen entrar y consumir a la planta sus recursos, su carbono, su nitrógeno, su materia orgánica y demás. Y bueno, la planta, si de pronto cae en este engaño, pues puede morir el cultivo, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, pero hay múltiples interacciones, interacciones protagónicas, vamos a llamarlo así, y interacciones antagónicas. Sí, no, está genial porque esto que apenas si alcanzamos a ver de vez en cuando que se nos cruza el suelo por ahí, en realidad está pasando toda una, como bien lo dice usted, batallas, hay todo es un ecosistema y que es finalmente lo que sostiene a todos los demás seres vivos que vivimos sobre el suelo, ¿no? Y que obtenemos diferentes recursos del suelo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el suelo, doctor? Pues mira, a mí me gustaría darle a la audiencia de habitantes del futuro, pues una perspectiva un poco más positiva. Hay un problema serio, sí es un problema serio, pero veamos el problema como una oportunidad. Ver este problema como el vaso medio lleno. Entonces, hace 30, 40 años o más, quisiera a lo mejor, el problema específico que estoy trabajando es la erosión química de los suelos por la adición de fertilizantes sintéticos, de productos agroquímicos, que sí son una solución a un problema de fertilidad de los suelos, pero se ha convertido en los últimos 100 años de aplicación de fertilizantes químicos en América Latina, por lo menos, en un problema de salinización del suelo. ¿Qué son los fertilizantes químicos? Bueno, pues son sales de amonio, sales de fosfato, que se agregan al suelo para que la planta pueda consumirlos y poder crecer, aumentar y tener altos rendimientos en frutos, en cosechas. Y ganarle la batalla, ¿no? A los antagonistas. Exactamente. Entonces, el problema es que la planta o los cultivos de pronto se llegan a ser dependientes de los fertilizantes químicos. Como ya no tienen que luchar, pues ya no generan lo necesario para poder sobrevivir, ¿no? Así es, ya no tienen esa necesidad de desgastarse energéticamente hablando, pues ya no se desgastan en hacer tanta interacción química y tantas con una bacteria para que la bacteria le dé el nitrógeno, le dé el fósforo, ya no hay esa necesidad. Entonces, por eso la planta crece, pero ¿qué pasa con los microorganismos? Desde el punto de vista del suelo, esas poblaciones microbianas que fijan nitrógeno, que producen sideróforos, que producen ácido indolacético, que son fitohormonas, que solubilizan el fósforo o que producen metabolitos. O sea, es que de verdad es impresionante la capacidad que tienen estos seres vivos. Entonces, esas poblaciones año con año se aplican estos fertilizantes químicos, entonces esas poblaciones van disminuyendo. Entonces hay una pérdida, hay una erosión química, pero también hay una erosión biológica.
Entonces, precisamente por esa pérdida en las poblaciones y de pronto, pues sí, el cultivo ya es dependiente de estos fertilizantes químicos, pero como decía al inicio de la pregunta, hay que ver el vaso medio lleno. Es decir, que en México, por lo menos en México, eso sí está muy, y en Europa, por supuesto, está bien documentado de que de la preocupación por la recuperación, la restauración de este ambiente. Entonces, cada vez más hay productores pequeños y grandes también que poco a poco, en los últimos 30 años, han creído en el uso de biofertilizantes. Es decir, productos que tienen cócteles o mezclas de microorganismos que tienen todas estas actividades que acabo de mencionar. Repito, fíjate, un cóctel, imagínate un cóctel con microorganismos que fijan nitrógeno, otros que solubilizan fósforo, otros que producen ciertos antibióticos para proteger a la planta. Entonces, esos microorganismos se adicionan al suelo para nuevamente recuperar esas poblaciones que ya se han perdido. Y por supuesto que no se puede recuperar de la noche a la mañana. Comentábamos que pues por lo menos más de 100 años por lo menos, de aplicación de fertilizantes químicos y de aplicación de biofertilizantes, pues a lo mejor aquí en México podríamos decir que en los últimos 20 años. Entonces, ¿hace falta más trabajo? Por supuesto, hace falta mucho trabajo, pero ya se empezó a dar ese paso. ¿Qué son estos biofertilizantes? ¿Qué es lo que los componen? ¿Y qué implicaría que los agricultores, por ejemplo, cambiaran la estrategia de fertilización y de pesticidas también a una estrategia más sostenible? Mira, es que la solución a este problema es relativamente sencilla. Por un lado, por supuesto que no vamos a entrar en materia de políticas y de ¿cómo se llama?, de cómo se designan los apoyos hacia los productores. Esa parte me gustaría dejarla porque no soy el experto para hablar en esa materia, pero por otro lado, involucra que el agricultor tenga paciencia y sobre todo que crea en la actividad de estos microorganismos. Paciencia porque, pues sí, efectivamente, no vas a tener pues la papa así grandotota, ¿verdad? No vas a tener la zanahoria igual, grandotota, sino que vas a tener otros cultivos que tienen, ¿cómo se dice? Están saludables, ¿sí? Libres de Tiene, digamos, plaguicidas. los nutrientes necesarios, ¿no? Indispensables. Así es, así es. Entonces, te repito, es un proceso gradual. Es un proceso gradual. Los fertilizantes químicos no los vamos a poder sustituir de la noche a la mañana al 100%. Siguen siendo una solución al problema, sí, pero cada vez hay más comunidades, hay más productores que creen en el uso de biofertilizantes. Y si a eso le agregamos que, bueno, pues existe el apoyo y están los financiamientos para que puedan consumir y puedan producir estos biofertilizantes, pues adelante. Pero también déjame darte otra perspectiva. La idea es que estos microorganismos ya existen en el suelo. Entonces, algunos productores lo que hacen es aplicar o activar la actividad microbiana de su suelo, agregando o mezclando o haciendo algunas prácticas agronómicas que activen sin necesidad de comprar los biofertilizantes. Los biofertilizantes, como lo dije hace un momento, son una mezcla de microorganismos benéficos que van a promover el crecimiento vegetal y tienen múltiples funciones biológicas. Decíamos, discúlpame que sea repetitivo, pero... No, está perfecto porque así las habitantes y los habitantes se entienden perfecto. Así es, digamos que un vicio, un vicio que tengo por mis clases. En mis clases soy
soy muy repetitivo, al inicio, en medio y al final. Entonces es vender la idea en el sentido de los biofertilizantes. Entonces, bueno, regresamos. Entonces los biofertilizantes son una mezcla de microorganismos que puedan tener múltiples funciones. Decíamos, fijar nitrógeno, producir ácido indolacético, que es una fitohormona, solubilizar el fósforo, producir antibióticos, captar el hierro. Entonces, todas esas funciones no las va a poder tener un solo microorganismo. Tiene que haber un cóctel de microorganismos benéficos. Entonces, en cuanto al uso de plaguicidas, también hay microorganismos que tienen actividad inhibitoria hacia otros microorganismos. Imagínate, una bacteria que produzca un metabolito, que produzca una enzima que inhiba el crecimiento de un hongo fitopatógeno, de un ácaro, de una mosquita, de un gusano. Entonces, eso se está trabajando. No soy el experto para hablar de actividad, de control biológico, con microorganismos con actividad antagónica, pero eso está pasando. Y con todo gusto puedo darte los contactos para poder hablar sobre el tema. Entonces, pero eso está pasando. Ya hay biopesticidas, ¿sí? O bioplaguicidas hechos a base de microorganismos o sus metabolitos o sus enzimas que puedan tener ese control sobre, repito, ácaros, hongos, gusanos, etcétera, nemátodos. Entonces, es riquísima esta área de exploración de la rizósfera, ¿no? Es interminable, hay muchísima información. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer como personas comunes para abonar a que los suelos tengan un mejor estado y que puedan seguirnos proveyendo de todos estos servicios como son los nutrientes que finalmente nos comemos con las frutas y las verduras que consumimos? Pero finalmente, pues, aunque obviamente no está totalmente en las manos de los ciudadanos comunes poder abonar a que esto mejore, sí podemos a lo mejor con algunas de nuestras actividades, pues poner nuestro pequeño granito de arena. Por supuesto. Jardines, sobre todo tener la cultura de la protección de la cobertura vegetal. Es decir, te repito, simplemente tener un espacio en casa con jardín que tenga plantas, ¿no? O sea, el que crezca una planta, eso significa que abajo en la rizósfera hay un ambiente saludable, hay un equilibrio en las poblaciones microbianas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Otra, pues por supuesto, el uso de enmiendas orgánicas. Enmiendas orgánicas es el término técnico, pero son comúnmente conocidas como las compostas, el uso de compostas, el uso de vermicompostas, que también tienen un alto contenido de microorganismos benéficos, actinobacterias, bacterias, hongos y todos ellos benéficos. El evitar el uso de suelo extraído de los montes, eso pues debería ser una práctica que debería de dejarse. Yo no la recomiendo. Vemos en muchos caminos bajando de la montaña, bueno, pues que te venden suelo, ¿no? Te venden suelo y suelo para, ¿cómo se llama? Jardinerías, perdón, suelo para jardinería, suelo para... Pero ese suelo fue extraído de la montaña, entonces se está favoreciendo a esta actividad de erosionar el suelo. Entonces, evitemos la compra de estos productos y fomentemos el uso de prácticas como la vermicomposta, como el uso de la composta, y también promovamos el consumo local, ¿no? Es decir, algunos pequeños productores de papa, de jitomate, tienen ese uso de biofertilizantes. Bueno, pues apoyemos a ese tipo de consumo regional, de ese consumo local. Y además también quitarnos esta idea a lo mejor de que las papas tienen que ser gigantes, de que los jitomates tienen que ser
casi casi de concurso, ¿no? Así rojo vibrante y con brillo y etcétera. Y más bien conocer nuestras frutas y verduras locales, ver cómo se ven en la vida real y no decirles que no a estas frutas y verduras que se ven a lo mejor un poco feitas o no tan atractivas, porque así vamos a estar fomentando que los agricultores no opten por esos componentes que hacen que las frutas y las verduras crezcan de una forma que no lo hacen con biofertilizantes o con opciones más sostenibles, ¿no? Así es. El modelo biológico que hemos estado trabajando en los últimos 5 años aquí en el laboratorio de Edafología y Ambiente, de aquí en Facultad de Ciencias, en colaboración con la doctora Marta, allá en Tenancingo, es la papa. De hecho, las bacterias con las cuales estamos trabajando pues fueron aisladas de la rizosfera de la papa. Y como bien lo dices, a veces en la papa, sobre todo aquí en algunas comunidades, por acá en el norte de Toluca, la papa incluso te la venden todavía con suelo, viene así muy, muy sucia, pero créeme que esa es la papa que es la mejor. O sea, está deforme, tiene sus, técnicamente les llaman ojitos, pero en realidad son como unas estructuras. Digo, no soy botánico, pero me encanta este modelo biológico. Y son deliciosas estas papas, ¿no? Entonces, te repito, fomentar el consumo local, ¿no? Finalmente, doctor, ¿cómo podríamos imaginarnos o cuál es el futuro que usted se imagina para los y las habitantes del futuro gracias a estos biofertilizantes? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Y qué futuro podemos tener si pues apoyamos y nos enfocamos más en desarrollar estas soluciones como las que nos ha platicado el día de hoy? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que hay mucho futuro para los habitantes del futuro que te escuchan y que deseen trabajar esta área. Hay muchísimo todavía que explorar. Hay microorganismos que no todos crecen en el laboratorio y no podemos decir que no existan. A través de estudios de análisis muy profundos con el uso de ácidos nucleicos, se puede saber la presencia de organismos, de microorganismos que no crecen en un laboratorio, que no crecen en una caja de Petri. Entonces hay mucho futuro para investigación científica y no solamente científica básica, sino aplicada. Entonces, para todos los habitantes del futuro, pues hay bastante prosperidad en ese sentido. Comentar que, pues, desde el punto de vista aplicado, pues la producción de biofertilizantes con microorganismos cultivables y por otro lado la perspectiva del uso de metodologías de frontera, de punta, para explorar los genes, para explorar ese microbioma, para explorar los genes, para explorar las enzimas, los metabolitos que producen estos seres vivos en los primeros 30, 40 centímetros de profundidad, que es el suelo, ¿no? Entonces, yo creo que, como te comentaba al inicio de esta sesión, pues ver el vaso medio lleno y se le puede ganar la carrera a los fertilizantes químicos. Y yo esperaría también invitar a los habitantes del futuro, que son los responsables de tomar las decisiones y que te escuchan, tomar las decisiones en la industria, a la industria de fertilizantes químicos, a que giren, tienen toda la infraestructura para poder producir un biofertilizante. Entonces, hay que darle ese giro a eso. Y no falta mucho, no falta mucho. A nivel de investigación, creo que hay 30 años que, por lo menos en México, en el mundo quizá a lo mejor habrá un poquito más, quizás 50 años en el mundo, pero México por lo menos lleva 30 años de investigación y yo creo que los próximos 15, 20 años
Yo esperaría que menos, ojalá que fuera menos. Hay muchas cosas que ya las estamos viviendo actualmente, pero para ver un cambio al 100%, pues a lo mejor esperaría un poquito de tiempo. Entonces, yo creo que sí se puede ganar la carrera a los fertilizantes sintéticos y pues ahí está, la estafeta está ahí para los jóvenes, para los chicos que estén interesados en este tipo de disciplinas, pues está abierta la invitación y sobre todo a los que toman las decisiones, te repito, ¿no? A los que tienen ese poder de, de producir a nivel industrial. Así es, doctor. A veces pensamos que el tiempo no se nos va a acabar, ¿no? Pero la realidad es que se nos está acabando el tiempo y también, afortunadamente, la realidad también es que la ciencia y la tecnología nos han ayudado a generar alternativas que verdaderamente nos pueden dar un mejor resultado. Este es el caso y me uno al llamado a que optemos por alternativas más sustentables en este campo de la agricultura y de los fertilizantes. Le agradecemos muchísimo su participación en Habitantes del Futuro, doctor. Y pues ojalá y muy pronto podamos estar platicando más acerca del fascinante mundo que se encuentra bajo nuestros pies y las soluciones que hay a los problemas en este aspecto. Al contrario, Ana Cristina, y agradecerte a ti por la invitación. Muchas gracias también a todo tu equipo de trabajo. Felicitarte por esta iniciativa que es muy valiosa. Y pues nada, que sigamos a Ana Cristina, darle like, suscribirse al canal. Y bueno, pues nada, muy agradecido nuevamente. Exacto. Muchas gracias, doctor. Le mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Toluca, y ya después pasearemos por ahí para poder disfrutar de todas estas bondades que seguramente ustedes fomentan ahí en el Estado de México, que se utilicen estos biofertilizantes y soluciones más sustentables para tener comida mucho más rica y nutritiva. Yo espero que haya quedado claro y que, bueno, pues a lo mejor, aunque hayamos sido repetitivos, pues bueno, que haya sido de utilidad. Muchas gracias, doctor. Pues seguramente que el futuro de los biofertilizantes va a poder hacer mejorar nuestra calidad de vida, que no se degraden y podamos seguir disfrutando mucho tiempo más de las bondades que nos da el suelo, eso que nunca pelamos, pero que ahí está debajo de nuestros pies, y no solamente sosteniendo nuestros pies, sino sosteniendo nuestra alimentación. Y bueno, ya saben que aquí en Habitantes del Futuro, pues nos encanta revisar a lo largo de la cultura popular cómo es que nos imaginamos estas relaciones que tenemos con los diferentes elementos de la naturaleza, como lo son el agua, el suelo, el aire, etc. Entonces ya estamos listas y listos para nuestra sección de Cultura con doble O. Querido JL Romo, ¿cómo estás? Oye, dime la verdad, ¿tú le haces el feo a las manzanas cuando están así medio cafecitas, medio chiquitas, o sí te las comes? Pues mira, no depende tanto del color de la manzana, sino de cuánto me rinde la quincena para comprar manzanas. No, pues fíjate que pues no soy tan selectivo, fíjate. Mientras que la tierra y nos dé pues manzanas y eso, pues ahora sí que como la frase clásica de que si el mundo te da limones, pues es limonada, ¿no? Pero no soy tan sangre. Fíjate que lo que sí es algo muy arte y es algo muy, muy latino, y lo sabrán ustedes, habitantes del futuro, es cómo saber escoger el aguacate cuando ya está listo, ¿no? O en un tiempo determinado que ya va a estar por madurar, y también con las papayas. Me ha pasado también con las papayas, de cuándo, también con los plátanos, ¿no? Este proceso de cuándo puede madurar, o hay que comprarlo ciertos días antes para que esté listo en el momento que queramos hacer el platillo. Es una cosa maravillosa. Es todo un lo que está arte, relacionado con la tierra. un conocimiento ancestral. Hay gente que los huele, que les ve la raíz, que hasta le tocan, ¿no? a las sandías y todo eso para ver que están buenos. Es una conexión que solo las abuelas tienen bien con las frutas y verduras. Un homenaje a las abuelas y a los abuelos latinos, que por favor invítenos a ver este podcast de Habitantes del Futuro y que nos enseñen, que nos den una cátedra de en qué momento el aguacate está listo para ser consumido. Es un arte, Ana Cristina.
Exacto, John. Pues, ¿cómo viste, qué opinas de lo que platicamos con el doctor y pues qué referencias en la cultura nos recomiendas para poder complementar este conocimiento? Tengo tres referencias, una que es obviamente una película y otras dos que son canciones. Voy a empezar con la película, se llama Ants, en inglés con Z, y es Hormiguitas. 1998 fue estrenada por DreamWorks y es la historia de una comunidad de hormigas, ¿no? Debajo de la tierra, y una hormiga obrera como que se harta de su vida y se enrola en las filas del ejército de hormigas. O sea, una historia de la vida cotidiana, pero en la vida de las hormigas, con una serie de humor y de crítica social y de humor interesante, con la actuación de Gene Hackman, Woody Allen en la voz del actor principal, del personaje principal. Y es interesante. Oye, no sabía que la voz la hacía Woody Allen, fíjate. Lo voy a dejar en trivia. Sí, la seguridad. Es más, déjame confirmar, no vaya a ser la de malas, para que vean cómo. Sí, sí, porque más vale, ¿no? Porque luego nos dicen aquí, mira, aquí lo tengo Sí. en mis notas. Oye, y en lo que confirmas, pues estaba pensando justamente que hay un guiño para DreamWorks y Pixar y todos esos que hacen películas fantásticas. Ya vimos ahí una de los neurotransmisores. ¿Qué tal estas batallas de las que nos habló el doctor entre bacterias y hongos en el suelo? Estaría súper genial, ¿no? Sí, estaría súper genial. Obviamente sí es Woody Allen, ya lo confirmé porque me hiciste dudar, Cristina, en algún No, momento. es que de verdad no tenía ni idea, pero Sí, está genial. Z, la amiguita Z, sí es la voz de Woody Allen. Entonces la recomiendo que la vean, está muy interesante. Cameron Díaz es la contraparte de este amor que tiene, sí, con una princesa de las hormigas. Y esta batalla entre microbios, pues es la interacción. O sea, tal vez nosotros, mira, yo creo que no es tan, pues también digo, no es bueno ni es malo, ¿no? Yo creo que en estas cuestiones de interacciones, ¿no? No es que las bacterias sean buenas, porque hay bacterias que nos ayudan, hay bacterias que nos ayudan, ¿no? O sea, es una interacción muy, 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 pues muy apasionante, ¿no? Para que, como por ejemplo, tu invitado que se enfoque y todo eso, es una cosa maravillosa, porque también, pues, o sea, siempre vemos para arriba, pero abajo no nos damos cuenta que también pues, hay muchas interacciones que producen cosas en donde estamos interactuando, ¿no? Esta mezcla de la tierra se me hace muy interesante, esto de no traer tierra de la montaña, no mezclar la tierra con la otra, ¿no? Porque cada una tiene sus singularidades. Y yo soy de la idea de que la tierra es sabia, Ana Cristina. Justamente en algunos episodios estábamos citando Visión de Anáhuac, de que a pesar de que en este ensayo de Alfonso Reyes dice este autor, que a pesar de que los tiempos de los aztecas o los mexicas con Nezahualcóyotl hasta los virreinatos y Porfirio Díaz hablando de principios del siglo XX, quisieron secar el lago de Texcoco, pero la tierra todavía seguía fluyendo agua. Es una cosa interesante cómo nuestras lecciones que nos da la tierra para decir, hagan lo que hagan, aquí estamos y es el suelo que compartimos todas y todos. Y eso nos lleva también a otra recomendación, ya las últimas dos recomendaciones, Ana Cristina, y estoy hablando de uno de mis grandes artistas favoritos, estoy hablando de Peter Gabriel, este cantante, artista que desde sus inicios en Genesis, esta banda británica, nos ha dado grandes trabajos y me voy a enfocar en dos canciones de su disco presentado en 1992, este disco llamado Oz, es portada roja maravillosa, y también dos canciones, una que se llama Secret World, ¿no? Y otra que se llama Digging in the Dirt, o Dig It in the Dirt. El objetivo de estas dos canciones es que a partir de explorar la Tierra encontramos mundos secretos, pero no nada más mundos secretos de microbios y eso, sino es esta metáfora muy bonita, Ana Cristina, de que no nos olvidemos, así como no olvidarnos de la Tierra, o no olvidarnos de escarbar en la Tierra y encontrar nuestras emociones, ¿no? No guardarnos estos sentimientos, y esto lo hace en esta introspección en estas dos canciones, Peter Gabriel, Digging in the Dirt y Secret World, que hay mundos secretos debajo de las piedras, donde también nosotros somos frágiles y escondemos recuerdos, emociones que no tenemos que reprimir, ¿no? Entonces, así como que no nos olvidemos de la tierra física, tampoco nos olvidemos de la tierra y del mundo secreto que tenemos adentro de nuestro corazón. Y ese es el mensaje, Ana Cristina, respetemos la tierra y no mezclemos una de otra, y que también pues consumamos local. Yo creo que también es un mensaje, consumamos local. Como sabemos, la comunidad latina, pues tenemos mercados, tenemos los tianguis aquí en México, y pues también apoyemos esta parte, ¿no? Entonces, tanto salud emocional, consumo local y respeto a la tierra, las recomendaciones del día de hoy en Cultura con doble O, Ana Cristina.
Wow, John, ahora sí que me llegaste al corazón con esas recomendaciones. Estuvo genial, pues poder hacer la analogía de encontrar nuevos mundos en la tierra, en el suelo, con también cuidar lo que está ahí, pues en el fondo, ¿no? Escarbar en el fondo, porque pues todo finalmente es un círculo que se va conectando. Y justamente eso es lo que queremos hacer aquí en Habitantes del Futuro, que entendamos que toda esta ciencia, toda esta tecnología, pues es un ciclo, es parte de todo lo que está a nuestro alrededor y que a veces hasta en los lugares que menos esperamos, como en el suelo, están mundos fascinantes y posiblemente las soluciones a algunos de nuestros problemas. Así que ver con otros ojos el mundo que tenemos alrededor. Ver con otros ojos y también el respeto a la tierra, Ana Cristina, es pues rescatarla, reforestar muchas cosas, ¿no? Ahorita que estamos en tiempo de calor, pues muchas veces el calor que se genera es por la falta de vegetación, ¿no? Y la tierra se agrieta. Entonces, pues bueno, es esta parte de cuidar nuestras emociones y cuidar este medio donde las vamos a expresar. Es una conexión, yo lo insisto siempre en estos episodios de Habitantes del Futuro, Ana Cristina, que es importante que todo va conectado, desde la innovación tecnológica, desde la biodiversidad, desde nuestra salud. Y pues bueno, si queremos ver un futuro que sea próspero, es importante tener conectados mente, cuerpo y espíritu. Entonces hoy ando como muy... Andas muy espiritual. No soy la filósofa, Ana Cristina, yo nada más soy una especie de coaching tecnológico en estos momentos. Pero esta es la reflexión, Ana Cristina. Genial, John. Pues te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por la recomendación. Ya nos vamos a poner a ver Ants, sabiendo ahora que Woody Allen es el que presta la voz al protagonista, y a proponerle a Pixar y a DreamWorks y a todos los despachos de animación que hagan pues la épica batalla entre las bacterias, los hongos y todo esto que existe en el suelo. A ver qué tal les queda. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el futuro, querido John. Nos vemos en el futuro, Ana Cristina, y continúa la conversación, no solamente en ese podcast, sino en nuestras redes sociales. Búsquenos, Habitantes del Futuro. Estamos aquí a sus órdenes para conversar y aumentar esta comunidad de Habitantes del Futuro. Ana Cristina, como siempre, un gusto platicar contigo. Así es, pues así llegamos al final de este episodio, queridas y queridos habitantes del futuro. ¿Ustedes de qué equipo son? ¿De los que rechazan los fertilizantes químicos, como nos lo planteó nuestro invitado del día de hoy, y que pues quieren apostar por una opción más sustentable? ¿O están entre los que pues dicen que no son tan malos, que debemos más bien asegurar precisamente la seguridad alimentaria, que nos permiten generar mucha más comida? Platíquenos qué piensan de los fertilizantes, qué piensan de pues este mundo increíble que se esconde bajo nuestros pies y que día a día libra batallas impresionantes para que las frutas y las verduras puedan llegar hasta nuestra mesa, y todos los procesos biológicos que mantienen a las plantas y todo lo que nos rodea en su estado óptimo se libran bajo nuestros pies. Esto fue el viaje de hoy en Habitantes del Futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el futuro. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.